Ahí te está tomando bien a vos. ¿Sí? Sí, míralo a él. Ah, fíjate si esta. Que eso no me fijé. Lo toma él cuando yo estoy así. Sí, vos no te metas. Tírate un poquito para acá. Ahí, no te pongas tan derecho. Ahí. Ahí está bien. ¿Dónde está encima? Agarra por Ahí el te que. está tomando bien. Sí. Bien, aquella también. Vos no te cruces nada más, ¿estamos? Listo. Ya está grabando. Ya está grabando, 34. ¿Vos me vas a hacer preguntas? Sí. Arrancó. Nueva edición, nuevo capítulo de Periodismo por DOT junto a Eduardo Yola. En la fecha de hoy, el placer de entrevistar a Roberto Cuello. Muy amable, muchas gracias Roberto por estos minutos. No, es un placer para mí y te agradezco que me hayas invitado. Muchas gracias también. Y preguntarte, en la ciudad de Marcos Juárez hay una capilla que está abierta las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y qué es lo que Y se para lleva a cabo? siempre. Y para Porque siempre. es la adoración eucarística perpetua, o sea, hasta que Dios diga basta, ¿no es cierto? Eso quería preguntarle. Sí. ¿Qué es la adoración perpetua? Realmente es un encuentro personal con Dios, ¿no es cierto? Es face to face, como dicen los norteamericanos, ¿no? Ajá. Es un encuentro cara a cara con Jesús y podemos ir a la capilla por un distinto motivo, ¿no es cierto? La adoración significa estar con Él directamente en presencia de Jesús y pedirle por lo que fuera, nuestra salud, nuestra familia, además agradecerle por situaciones que hemos vivido favorables y podemos rezar el rosario, directamente quedarnos contemplándolo nada más. Y hay capillas, porque hay distintas capillas de adoración. Antiguamente estaban las capillas dentro de la iglesia. Esta está afuera. Está en el hospital, ¿no es cierto? Exactamente. Antes se adoraba al tabernáculo, o sea, donde está la hostia consagrada. El Claro. costal con la hostia estaba cerrado. Claro. Ahora la diferencia es que está expuesta, el Santísimo Sacramento, que la hostia está expuesta, es una hostia grande, sería unos 10 centímetros de diámetro, en un custodio que generalmente antes era de oro, ¿no? En otras épocas, Ajá. ahora son de bronce, que es como que simula rayos, ¿no es cierto? Como salen rayos de Claro. la hostia. Esa es la diferencia entre las capillas anteriores y las capillas de adoración, a pesar de que todavía existen, ¿no es cierto? En muchas iglesias existen dentro de la iglesia, porque a veces no es tan sencillo hacer una capilla aparte. Acá se quiso hacer cuando empezó la adoración. ¿En dónde se quiso hacer? En el mismo predio de la iglesia, al lado de la iglesia. Pero después los costos medio que eran... Y por suerte no se hizo porque creemos que es mejor estar no en un lugar céntrico, porque viene otro tipo de gente. ¿Cómo te diría? Para ir al centro a veces vos tenés que cambiarte, acicalarte un Claro. poco, ¿no es cierto? Pues el hecho de estar en el centro. Allá Y vos además podés- que esté en el hospital, también la gente que tiene algún enfermo o alguien Sí, pasa un ratito. vemos pasar a veces, está conectada directamente con hay un pasillo con las habitaciones, donde está el internado. Claro. Así que de vez en cuando vamos a pasar alguno con el suero Para la capilla. para la capilla, donde ahí, por supuesto, pide por su salud o agradece que se ha recuperado. ¿Cuánto tiempo hace que se está llevando a cabo esta acción en la ciudad de Marcos Juárez? Mira, ahora en febrero va a ser 5 años, o sea que faltan 3 meses, diciembre, enero, febrero, van a ser 3 meses para que se cumplan 5 años de la capilla está instalada en Marcos Juárez. Es una bendición para la ciudad, porque no hay muchas capillas en el mundo. Se calcula que hay, bueno, estos son datos un poco viejos, ¿no? Hay 6.000 en el mundo. Y, Solamente 6.000 y una está en Marcos Juárez. sí, claro. Y en la Argentina no llegan a 500, hay muchas. No llegan a 500, pero hay muchas capillas. Siempre hay algún fruto por todo esto, ¿no? Y se han visto, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Ajá, México. Ciudad Juárez en México, al norte de México, había matanzas, había un promedio de 40 muertos por día, porque se enfrentaban bandas de narcos. Sí. Y viste que México es famoso Sí, por los es. famosos cárteles y demás. Sí. Cuando se inauguró una capilla empezaron a mermar los asesinatos. Ajá. Y en un momento llegó a 0, pero se inauguraron más capillas todavía. Y sabés lo que aparece también de vez en cuando, alguna vocación sacerdotal, porque vos sabés que en la Argentina, en todo el mundo, no en la Argentina, en todo el mundo hay un déficit
de curas, Sí. de sacerdotes. Acá aparecieron dos. Parece poco en 4 años y pico que aparecieran 2 vocaciones sacerdotales. Uno es Carlitos Rinaudo, Sí. y el otro chico es Agustín Troncaro. Agustín Troncaro. Son chicos. Ambos uno que ya está salieron de la escuela IMI. sí. Claro. Claro, bueno. Carlitos ya está en 4º año. Ajá. Pues son 8 años para sacerdocio, ¿no? Es mucho. Y Agustín empezó este año, termina 1er año ahora. Sí, la gente está viendo este programa y se pregunta, las 24 horas del día, Navidad, Año Nuevo, Sí, también hay gente. claro, siempre tiene, o sea, inclusive es una obligación entre comillas, ¿no? De que no dejar nunca al Santísimo solo, porque es como un agravio, ¿no es cierto? Una ofensa, una falta de consideración. ¿Y quién lleva a cabo la acción de controlar que cada uno cumpla su horario? Bueno, hay un capitán por hora. O sea, son 24 horas, hay 24 capitanes que controlan la gente que asiste a la capilla y trata de solucionar problemas cuando se suscitan, digamos, cuando hay gente que no puede, por distintos motivos. Ahora, por ejemplo, vienen las vacaciones, y no sé si este año se hace mucho de vacaciones, Sí. por el problema del ajuste, pero hay gente, un capitán por hora, somos 24, que controlamos la gente y tratan de solucionar el problema cuando falta alguno para que no quede. La verdad que es así, en determinadas horas van 4 o 5, si falta uno no hay problema, porque quedan 3 o 2. Y por ejemplo, Pero solo cuando hay uno solo, entonces usted- ahí se suscita el problema. usted dice que a lo mejor un capitán no puede ir, pero hay otras personas que van y no son capitanes. ¿Tienen la obligación de firmar la planilla de Sí, entrada tenemos también? una planilla de firmas diaria, por las 24 horas, 0 a 1, 1 a 2, 1 a 3, en fin. Inclusive de noche a veces se crean problemas porque no es... Bueno, ahora No es fácil en esta encontrar. época, claro, el que tiene que ir a 3, 4 de la mañana, 4 o 5 de la Claro. mañana, es una hora semanal nada más, ¿no? Tampoco es un gran sacrificio. El que realmente cree es una bendición. Incluso hay cosas, se han dado, no te digo milagros, pero casi milagros de la gente que va de noche. O sea que es como es más, digamos, un poco más pasado? fructífero, ¿no es cierto? Ir de noche. ¿Qué ha pasado? Y por ejemplo, conversiones. De gente que de noche ha ido para curiosear y ha terminado siendo una necesidad para ellos ir y ya se han convertido, digamos, a creer en Dios, a la religión católica. Ajá. Y Un embarazo que yo no sé quién es porque no lo quisieron decir, también una chica que hizo todo lo posible porque era embarazada y no podía, lo logró yendo a la capilla. Y yo te digo, las vocaciones sacerdotales que son muy importantes. ¿cuánta gente se estima que va aproximadamente a la adoración perpetua? Nosotros sacamos una cuenta más o menos, van promedio de 50 personas por día. Hay gente que, hay días, que va más gente, que va menos gente, pero un promedio de 50, o sea que son 350 personas que van con horario fijo. Pero Claro. aparte te quería decir que hay mucha gente que va en el momento que les resulta conveniente. Como está siempre abierto, hay otro tanto, no sé si tantas, pero por ahí, que van a lo mejor 10 minutos, 5 minutos, media hora, sin compromiso de ir con horario fijo. Pero hay mucha gente que por ejemplo antes salía a caminar o después sale de caminar, o gente que sale del trabajo o antes del trabajo, o gente que pasa por ahí. Bueno, hay mucha gente que va fuera del horario. Y a veces es difícil convencerlos de que porque nosotros queremos más gente con horario fijo. Te soluciona Claro. más los problemas, hay un compromiso también, ¿no? Y a veces no es fácil convencer a la gente de que todos tienen un trabajo o Sí, sí, a veces un compromiso resulta y difícil. no quieren comprometerse a ir con horario fijo. Cuando se habla de adoración perpetua, ¿a qué año se tiene que remontar aproximadamente para... Mira, para tener idea? yo leí que así de este tipo de oración perpetua en el año 1600 más o menos empezaron. Ahora se puede hubo unas cuantas modificaciones, ¿no es cierto? Pero en el año 1600 y algo en Francia empezó. Ajá, ¿y por qué en Francia surgió esto? No sé, sinceramente no sé. Pero tiene origen en el siglo XVII. Sí, más o menos. Usted junto a su esposa son los encargados de mantener limpio el lugar y también usted me decía fuera de aire que son los encargados de cuando no hay velas también ponerlos y demás. ¿Por qué tienen esa necesidad de ayudar en lo que es la capilla? Bueno, a nosotros nos ayudó mucho la capilla. Vos sabés que nosotros perdimos una hija hace 2 años y unos meses, y nos asombramos
del consuelo que tenemos. O sea, para nosotros hay gente que se enoja cuando pierde un hijo, se enoja con Dios. Y hay gente que vuelve a Dios y gente que no vuelve más a Dios, ¿no es cierto? Y a nosotros nos pasó distinto. O sea, que no es que nos lo sentimos, por supuesto, lo peor que te puede pasar es que se te muere un hijo. Totalmente. Claro. No hace falta ser padre para entenderlo, ¿no es cierto? Pero esto nos convenció más todavía, nos hizo estar más cerca todavía de la religión. Aparte, con mis señores somos también, porque como hay pocos sacerdotes, como te decía antes, hay ministros de la comunión. Hay 10 en Marcos Juárez, para paliar un poco la falta de curas, ¿no? Nosotros estamos habilitados, por ejemplo, hacemos un pequeño curso, habilitados a dar la comunión, no a consagrar, sino a distribuir la comunión. Ajá. Y podemos rezar en las exequias, ¿no es cierto?, en responsos. Hasta ahí llegamos, no podemos ni consagrar, por supuesto, eso es cuestión de locura, pero en alguna forma ayudamos. Ya digo, somos 10 en Marcos Juárez. Vamos a los geriátricos, por ejemplo, al hogar del hospital, visitamos enfermos, es decir, estamos un poco más comprometidos. Y aparte, como estamos tan cerca de Dios hace mucho tiempo, estamos en el coro de la iglesia también, hace como 17, 18 años, ya estamos cansados de escucharnos la gente, ¿no? Tiene que ser algo renovador. Entonces, como estamos cerca de Dios y hemos tenido otras clases no te digo de milagro, pero nos sucedieron cosas que nos acercaron más a Dios. Obviamente la pregunta que todos se hacen es cómo se mantiene esto, es decir, gasto de electricidad, gastos que abarca también la luz, obviamente. ¿Cómo se sostiene la capilla del hospital? Mira, por suerte todos los adoradores siempre colaboran mensualmente de su propia iniciativa y voluntariamente, siempre algo. Por ejemplo, tuvimos que cambiar el aire acondicionado. Ajá. Nos salió 25.000 pesos más 3.000 pesos de instalación. No de instalación, sí, sacar el viejo, poner nuevo. Claro, esto duró 5 años porque se usa, hay momentos de mucho calor, por ejemplo, la capilla está bien el sol toda la tarde, tenés que poner, a veces hay, por ejemplo, pasan 10 días, están los 10 días sin parar el aire acondicionado, mañana, tarde, noche, está siempre prendido, y eso, bueno, ese gasto de corriente, gracias a Dios, ¿no? No lo tenemos, porque el hospital no paga corriente. Claro, o no sea que de una eléctrica, forma, porque es una institución bien pública, entonces directamente los cables están conectados. Claro, está ligado al hospital. Claro, hay una relación con el hospital porque está en el hospital, pero depende del obispado de Villa María. Claro. Pero está en el hospital, entonces como está integrado al hospital, si tuviéramos que pagar calor frío, te digo, no puede ser mucho frío, está prendido siempre. Por eso duró poco, ¿no? Está integrado al hospital, pero depende del obispado. Entonces hay una relación, de una buena relación con el hospital, y a veces nos ayudan algo también cuando tenemos que refaccionar, porque a veces hay que refaccionar, siempre hay algún gasto. Este gasto fue el más grande, pero vos calculas entre 300 y pico de personas a 100 pesos cada uno, ya compramos incluso ya está comprado, ya está funcionando. Este es un nuevo capítulo de Periodismo por Dos junto a Eduardo Yola. Estamos entrevistando a Roberto Cuello y quería preguntarle, Roberto, si la gente que ya está fija, es decir, que tienen horarios fijos, ¿cómo llegó a sumarse a esta iniciativa? ¿Por motus propio o tuvieron ustedes que salir a buscar de alguna manera? No, a veces hay un déficit hay mucha religión, no es como antes que estaba la iglesia y todo el mundo era católico, ¿no es cierto? En mi época no había otra religión, prácticamente no había. O sea, era muy poca la gente que iba. Hay muchas religiones, muchos hay testigos de Jehová, hay evangelistas, mormones, pero la gente que está comprometida con la iglesia va sin que, o sea, el cura lo hizo saber, ¿no es cierto?, en las misas, hizo conocer de que iba a pasar esto, ¿no es cierto?, que se iba a traer la capilla, que fue, gracias a Dios, fue una iniciativa del cura, ¿no es cierto?, el padre Oscar. El padre Oscar, él consiguió traer la capilla a Marcos Juárez. Y hay mucha gente que se arrimó, digamos, sin que nadie le fuera a invitar a que viniera, de su propia iniciativa nomás. Y ustedes, por lo que tengo conocimiento también, los que están a cargo de las horas, los que están a cargo de las horas, son capitanes. Y a su vez hay gente en una escala. Aparte hay cuatro líderes que
controlan a su vez a los capitanes. Un control, digamos, muy dividido amigable, en 6 ¿no es horas cierto? cada uno. Claro, no es un verticalismo. Claro, que- no. Claro. Dividido en 6 horas cada uno. Y puede ser que esos líderes tengan que tener una previa formación. No somos todos, No. somos todos iguales. No hay ningún rango, ¿no es cierto? Somos todos iguales. Nadie necesita nada de, no sé si formación, pero previo curso para tener... Sí, hicimos una pequeña preparación, pero somos todos gente que estamos muy allegados hace mucho tiempo a la iglesia, porque el cura invitó así generalmente a la gente que estaba más cerca de la iglesia, a los que estaban más convencidos, digamos, de la existencia de Dios y de la religión. Y ninguna persona la cual está a cargo de una hora vino y le dijo alguna vez que no puede ir a misa, pero sí le hace bien esta adoración perpetua, es decir, estar una hora frente a Dios. El objetivo es que más gente vaya a la misa a través de la capilla, que sea como un escalón, ¿no es cierto? Porque la misa es irreemplazable, ¿no es cierto? Hay gente que ha dicho, generalmente hay gente que no iba a la misa, que prefiere ir a la capilla, pero no quiere ir a la misa, no sé por qué, no me puse a indagar. No hay muchos, pero hay muchos que van directamente a esto. Conozco mucha gente que no había pisado nunca la iglesia y va a la capilla. Pero sería interesante de que de alguna forma se pudieran convencer a esa gente de que es imprescindible la misa, no es lo mismo la misa que ir a la capilla. Sería un paso previo para ir a la Claro, es misa. importante, ¿no es cierto?, ir a adorar a Dios, un paso importantísimo, pero lo ideal es ir a misa, es reemplazarlo a la misa. Y preguntarle, y es algo que se lo tengo que preguntar, ¿cómo ve usted a futuro lo que es la religión católica, teniendo en cuenta, como usted decía, esta pluralidad de religiones que hay que existen hoy en día? Yo creo que para solucionar un problema primero hay que reconocerlo. La iglesia tiene problemas. Un problema importante, ya lo dijo el Papa una vez, es que la iglesia no tiene que ser autorreferencial, o sea, encerrarse a sí misma. Tiene que tener las puertas abiertas para que los sacerdotes vayan a evangelizar y los laicos que están en la iglesia también salgan a evangelizar, y para que la gente venga a la iglesia. Eso es importante. Uno de los problemas de la iglesia es eso, ¿no es cierto? Otro de los problemas son, pues, el problema del abuso de niños con los curas, ¿no es cierto? Eso pasa en todas las religiones. Se hace conocer más, no sé por qué, por la religión católica, pasa en todas las religiones. Y esos son problemas muy importantes. Yo creo que, yo personalmente, en mi humildísima opinión, ¿no es cierto?, de que tenía que haber un cambio en la formación de los curas, de los sacerdotes. No sé bien, habría que estudiarlo. Incluso no veo bien de que no haya mujeres, ¿cómo se dice?, puede ser sacerdotisas o algo por el estilo, o sacerdotes, porque no sé por qué la mujer se margina, la iglesia margina a las mujeres de la iglesia, el acercamiento a la iglesia. Sí. Una sola vez vi una sola chica monaguillo en la sierra, que era monaguillo, una chica adolescente, pero nunca más vi nadie. Y las mujeres son necesarias en la iglesia, van más mujeres que hombres, siempre. ¿Y jóvenes forman parte de la iglesia y de esta oración perpetua también, o poco y nada? Tendría, pero yo siempre digo de que cuando nosotros nos muramos, no estamos muy lejos, va a quedar la iglesia vacía. Yo no sé por qué no se acercan jóvenes. Me parece que otro de los problemas, no en todos lados, ¿no? En muchas iglesias de que no hay contacto con grupos juveniles. No hay, porque los chicos se acercan cuando vos se pueden atraer a través del deporte, de la música, Por varios lados. por varias partes. Hay varias puertas abiertas como para atraer a los jóvenes a que vengan y después ellos se quedan en la iglesia. Antes había grupos juveniles. Yo no sé por qué ahora en este momento no se forman en nuestra parroquia los grupos juveniles. No, la verdad que no lo sé todavía. Me parece que tiene que promocionarse un poco más. Roberto Cuello, muchas gracias, muy No, es un amable de gusto. su parte y un placer tenerlo acá en Periodismo Pro. Bueno, muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad de, en alguna forma, evangelizar, porque esta también es una forma de evangelizar. ¿No es Claro. cierto? No es quizá en la tradicional, pero hacer conocer esto me parece que es muy importante. Así que yo te agradezco a vos. Muchas gracias. Te decía 3, que faltaban 3.